buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Cortés. Pertenezco al grupo M8C 2G43-060 de Prepa en línea. Estoy realizando el video de mi proyecto integrador, que es la investigación de los derechos humanos. A continuación, realizo la exposición de cada elemento de mi anteproyecto de investigación de la actividad integradora número 6, planeando la investigación. El tema es los derechos humanos en un entorno de multiculturalidad aplicados a los inmigrantes. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados entre sí. Al respetar plenamente los derechos humanos, se crea un entorno que garantiza la diversidad cultural. Esta solo se puede proteger y garantizar si se promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales que tenemos todas las personas, sin importar la procedencia, ya sea de otro estado, de alguna comunidad indígena o hasta de otro país, como lo son la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, a defendernos ante cualquier tipo de discriminación y ser apoyados por la ley, a la libertad que tenemos de elegir las expresiones culturales en las que queremos participar en la vida cultural de determinadas comunidades. De igual manera, los entornos en donde se favorece la diversidad cultural contribuyen notablemente al pleno respeto de los derechos humanos. Objeto de estudio. En mi contexto, el objeto de estudio que abordaré son las implicaciones de los derechos humanos que se presentan en la diversidad cultural al observar cómo a las personas inmigrantes en pleno siglo XXI se les discrimina por hablar su lengua materna o profesar otra religión diferente a la más común en mi entorno, que es la religión católica, cuando provienen de otros países. Esto ocasiona que cada día existan menos personas que hablen en su lengua natal para evitar ser discriminados. Por tal motivo, los padres de estas personas cada día se preocupan menos en transmitir estos conocimientos a sus hijos para evitar que sufran de discriminación social. La carencia de información acerca de sus derechos humanos, a su vez, propicia que sufran de discriminación. Planteamiento del problema. El propósito central de mi investigación es conocer cómo afecta la violación de los derechos humanos a los inmigrantes en la Ciudad de México. Aunque los inmigrantes no son necesariamente vulnerables, pueden serlo a las violaciones de los derechos humanos. Los inmigrantes en situación irregular en la CDMX tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación, principalmente las mujeres, y a la marginación. A menudo viven y trabajan en la sombra, tienen miedo de quejarse y se les niegan sus derechos humanos y libertades fundamentales. La falta de leyes promovidas por nuestros gobernantes para proteger a los inmigrantes basada en los derechos humanos a nivel mundial y nacional está llevando a la violación rutinaria de derechos de los inmigrantes en tránsito, en las fronteras internacionales y en los países a los que migran, como lo es el país de México y en este caso la Ciudad de México. Objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos son dar a conocer la situación de los inmigrantes en la CDMX en relación con el respeto a los derechos humanos, para tener mayor conocimiento de la aplicación de estos derechos en la ciudad. Otra de los objetivos es tener mayor información sobre los casos de violación de los derechos humanos de los migrantes para crear una mayor conciencia a la población y a las autoridades encargadas de hacer respetar estos derechos. Promover la designación de más presupuesto por parte del gobierno y la iniciativa privada a los organismos encargados de hacer valer los derechos humanos a los inmigrantes y a la población en general. Preguntas. Me encuentro con Valeria. ¿Cuál es la situación de los migrantes en relación con el derecho a la diversidad cultural en la CDMX? Los migrantes están en desventaja por culturas de las mismas nacionalidades, donde se puedan proteger, donde se puedan ayudar, donde las mismas personas que ya lograron arraigarse en la ciudad los puedan apoyar con algún tipo de empleo, algún tipo de apoyo para de vivienda, como lo sería
poner un ejemplo, en el caso de los judíos que ya son arraigados y en situación formal aquí, a los judíos que vienen los apoyan. Lo que son todos los latinoamericanos son los más lastimados, los que están en mayor desventaja, porque no hay nadie que los resguarde, que los apoye en ninguna situación. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los casos de violación a los derechos humanos de los inmigrantes que se conocen en la Ciudad de México? La falta de vivienda, la falta de alimentos, la falta de documentos los tienen restringidos a largas filas y a largos días de espera para que les den un permiso para que tanto puedan transitar por el país como que les den un permiso temporal para que puedan trabajar y puedan subsistir en ese largo trayecto, si es que van a seguir caminando hacia el norte del país. La comunidad. Nos encontramos con la señora Reina y nos va a dar su punto de vista sobre lo que es todo el tema de derechos humanos, multiculturalidad aplicado a los inmigrantes. Bien, primero que nada muchas gracias por la invitación a esta entrevista, que es un tema realmente muy importante aquí en la Ciudad de México, ya que los inmigrantes están formando parte ya de nuestra vida. Entonces, los derechos humanos, ahora sí que ellos están teniendo, deben ser importantes para nosotros, pero también debemos nosotros de hacer que ellos también respeten los derechos de uno mismo también, ¿sí? Entonces, pues mi opinión sobre ellos es que es un trabajo que debe ser mano a mano. Otra pregunta. ¿Qué propuestas conoces tú por parte de la CNDH para combatir la violación de los derechos humanos de los inmigrantes aquí en la Ciudad de México? ¿Conoces alguna propuesta de la Comisión de los Derechos Humanos para proteger a los inmigrantes? Sí. De hecho, el hecho de que consideren prioritario el respetarlos como personas, respetar sus ideologías, respetar sus valores, son derechos que realmente pues valen mucho y pesan, ¿no? Tanto para los inmigrantes como para quienes los recibimos. Entonces sí son derechos que conozco de parte del Consejo, Comisión. de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Nos encontramos con el señor Jaime, que nos va a ayudar en este tema y pues nos va a dar su opinión. ¿Tú propondrías algo para solucionar este tipo de problemas? Primero, lo que yo podría, poner una propuesta es que nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos de acuerdo qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de gobernantes queremos que estén ahí, para poder nosotros, tenemos la decisión del voto, pero pues ya uno cuando llega a una parte de, la parte de arriba, pues ya se distorsiona todo. Entonces los apoyos que pueda haber para los diferentes, ahora sí, delegaciones de tanto de salud, de trabajo, de vivienda, y todo, se va desintegrando y denigrando. Entonces, ¿qué más podemos ver, verdad? ¿Qué más queremos nosotros para que México fuera un país progresista? Porque tiene todos los recursos, ¿sí? Yo provengo del estado de Veracruz, que el estado de Veracruz tiene de todo, pero ahorita si vamos a encontrar un estado de Veracruz pobre, que no hay nada, y últimamente también hubo un problema de inmigración también allá, de que llegaron muchas personas de Haití, de República Dominicana, y sí llegaron, se les dio el apoyo, pero también ellos, de parte de ellos, hubo un abuso.
hubo un abuso y terminó en un caos allá. Sí, entonces, pues también tenemos que ver ese tipo de cómo poder, de parte de ellos y de parte de nosotros, para que haya esa empatía. Pero también tiene que ver los gobiernos, en cómo vamos a solucionar esa situación si los problemas que tenemos internos no los solucionamos y cómo queremos solucionar los externos. Entonces, si quieres solucionar los externos, vas a dejar un déficit interno. Entonces, tenemos que, las leyes ya están establecidas, los artículos ya están, ahora sí, pero falta que se lleven a cabo en el buen sentido, ¿sí? Para lo que fueron hechos. Ese es mi punto de vista. Propuestas, pues hay muchas, pero ya están establecidas en los artículos. Falta que se lleven a cabo en una mayor eficacia. Tu propuesta sería que se lleven a cabo, sí, como dice el artículo en el papel. Sí. Es una cosa es el papel y otra cosa es que se lleven a efecto. Eso es. Ok, pues te agradezco, Jaime. Gracias. Nos encontramos con la señorita Denise, que nos va a dar su punto de vista respecto a este tema de derechos humanos, multiculturalidad y inmigrantes. ¿Tú qué tienes alguna propuesta para hacerla, digamos, tal vez no tú llevarlo a cabo tú, pero sí para, por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos, alguna propuesta hacia ellos para, pues, combatir o ayudar a que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes? Pues podrían hacer algunos programas, a lo mejor, para ellos en cuestión trabajos, que hayan oportunidades de trabajo para ellos, en cuestión inmigrantes, que no tengan tanto problema con el gobierno de estar aquí y a lo mejor no como Estados Unidos, que son inmigrantes y por verte y no tener las cosas legales, pues ya te están pues metiendo casi a la cárcel, ¿no? Pero sí darles el apoyo, porque ahorita estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Entonces, no solo para ellos de su país, sino en todo el mundo se está viviendo ciertas crisis económicas y demás. Entonces, creo que nos falta ese apoyo entre todos, no nada más para estas personas del gobierno, sino que sería padre poner el granito de todos, ¿no? Entre todos, y si en ti también nace poder apoyarlos o ayudar a estas personas, pues adelante, ¿no? O sea, yo sugiero programas educativos, apoyos en cuestión de trabajo, y pues a lo mejor sí pedir cierta economía al gobierno para, como se podría decir, como para esa área, ¿no? de migración de esas personas. Entonces, eso es lo que yo diría. Ok, pues muchísimas gracias. De nada. Tu tiempo. De nada. Justificación. La razón por la que realizo esta investigación es porque considero muy injustas las violaciones de los derechos humanos a los inmigrantes, ya que éstas pueden incluir la denegación de derechos civiles y políticos, como la detención arbitraria, la tortura o la falta de garantías procesales, así como derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda o a la educación. La denegación de los derechos humanos de los inmigrantes suele estar estrechamente relacionada con leyes discriminatorias y con actitudes de prejuicio o xenofobia. En mi caso, conozco personas y amigos que son inmigrantes y que son obligados a pagar cantidades de dinero muy grandes cada cierto tiempo para obtener el permiso de vivir aquí en la Ciudad de México. Ellos viven con miedo porque piensan que en cualquier momento los pueden deportar a su país de origen, del cual salieron para tener una mejor calidad de vida y mandar dinero a sus familiares. Incluso las personas que los han ayudado aquí dándoles empleo y un lugar donde vivir, también temen represalias por parte de las autoridades de migración. Yo considero que es indignante que hasta tengan que evitar hablar y expresarse con su modo de hablar nativo para no sufrir
Discriminación social. Delimitación espacial. El problema de la discriminación a los migrantes sucede en casi todo el país, en mayor o menor grado, de acuerdo a cada alcaldía de la CDMX. En mi caso, la investigación es en la alcaldía Venustiano Carranza, lugar en donde vivo y donde viven varias personas inmigrantes, principalmente de países latinoamericanos que son cercanas a mi familia. Realizando la delimitación espacial del problema, nos centraremos en realizar la investigación en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX, la cual cuenta con una cantidad de 564.122 habitantes. Se encuentra ubicada en el poniente de la Ciudad de México y delimita con la alcaldía Iztacalco, la alcaldía Gustavo Amadero y la alcaldía Cuauhtémoc. Población. El cálculo de la cantidad de personas inmigrantes en la CDMX que sufren violación a los derechos humanos, de acuerdo a mi investigación, es del 20% aproximadamente. Marco teórico. En una convención de las Naciones Unidas se mencionó que se ha intensificado la detención migratoria, la dilación en los procedimientos para el reconocimiento de la condición de las personas refugiadas, las limitaciones para incorporarlas en los planes de salud y la falta de adopción de medidas para enfrentar sus necesidades sanitarias específicas y básicas. La responsabilidad y obligación de los estados frente a la coyuntura de la violación de los derechos humanos de los inmigrantes, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró el compromiso institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la construcción de una agenda de protección y garantía a los derechos humanos de las personas que transitan o residen en la CDMX provenientes de otros países. Lo anterior, tanto con la atención a esta población como a favor del diálogo entre el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil. Metodología. La metodología que se utilizó en esta investigación es de tipo cualitativa, porque se basa en una investigación documental, se reflexiona sobre los datos obtenidos y se realiza una comparación de manera teórica. Las fuentes de consulta quedan anexadas al final del documento enviado. Muchas gracias.